En este vídeo vamos a empezar a resolver el ejercicio de cash flow del examen de las gafas de realidad virtual. Es un ejercicio independiente, al de las gafas es otra empresa completamente distinta, ¿de acuerdo? Nos dice que son una serie de compañeros, estudiantes de la Universidad de Alcalá, que montaron hace 2 años una empresa para prestar servicios de seguridad informática y llevaron a cabo una inversión de 35.000. Para financiar esa inversión, recurrieron a una entidad de crédito que les concedió un préstamo, pero no nos dice el importe del préstamo, vamos a tener que calcularlo. ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues a través de los intereses. Nos dice que hay un tipo de interés del 8% y que los intereses anuales de este préstamo son de 1.600. Entonces, vamos a empezar calculando el valor del préstamo para poder calcular el desembolso inicial de esta inversión. El valor del préstamo lo vamos a sacar a través de los intereses financieros. Nos dice que los intereses son un total de 1.600 euros y nosotros sabemos que los intereses los calculamos como el valor del préstamo vivo multiplicado por el tanto por ciento de interés. Y de aquí vamos a despejar la información que tenemos. Sabemos que los intereses son 1.600, no tenemos el valor del préstamo, pero sabemos que el tanto por ciento de interés es del 8%. Por lo tanto, con estas dos informaciones podemos despejar el valor del préstamo, que sería simplemente dividir 1.600 entre este 8%. Y esto nos da un préstamo de 20.000. Ahora sí, podemos calcular el desembolso inicial de esta primera inversión. El total de la inversión han sido 35.000, menos subvenciones que no hay, menos préstamos, que es de 20.000. Y esto nos daría el desembolso inicial para el año 0. Hay otro desembolso posterior. Lo abordaremos cuando lleguemos. Nos dice que esta inversión ha proporcionado unos ingresos de 10.000 euros el primer año y de 12.000 el segundo. Pues ponemos los ingresos de 10.000 euros el año 1, 12.000 euros el año 2. Y nos dice que los costes operativos son del 30%. Pues es el 30% de los ingresos de cada año. Nos dice que el valor residual de esta inversión al final del quinto año son 9.500. Bueno, pues aquí tenemos un valor residual de 9.500. Por las necesidades crecientes de potencia de computación han decidido que van a hacer una inversión, van a comprar un nuevo hardware con más capacidad y esto va a suponer 9.000 euros. Esto va a permitir aumentar los ingresos anuales hasta 20.000. Por lo tanto, los ingresos de los años 3, 4 y 5 son de 20.000. Y voy a tener un nuevo desembolso inicial en el año 2. Esta inversión supone 9.000 euros y nos dice que se va a financiar al 50% con fondos ajenos. Es decir, el valor total de la inversión son 9.000 euros, menos subvenciones, que serían 0, menos el 50% de 9.000, que serían préstamos, 4.500. Este segundo préstamo remunera intereses al 6% y se devolvería íntegro al final del segundo año. Voy a calcular ahora los dos cuadros de amortización de los dos préstamos y esto me va a permitir poner los intereses de todos los años y me va a poder permitir poner la devolución de préstamo en la tabla de los dos préstamos. Respecto al primer préstamo, nos dice que es un préstamo a 5 años y que han optado por el modelo de financiación americano, en el que todo el préstamo se devuelve al final del último año. Entonces la tabla va a ser muy sencilla. Vamos a tener unos intereses del 8% de 20.000 todos los años. Van a ser todos los años iguales, porque no vamos a devolver nada de préstamo, la devolución va a ser 0, hasta el último año, que vamos a devolver 20.000 euros. El préstamo pendiente, por lo tanto, va a ser de 20.000 todos los años, excepto el último, que sería 0 porque se devuelve totalmente. Y el préstamo vivo va a ser 20.000 todos los años, durante los 5. Ahora, el segundo préstamo.
Era una inversión de 9.000 euros que se va a financiar al 50% con fondos ajenos, es decir, que el préstamo es el 50% de 9.000. Va a remunerar intereses al 6% y se devuelve íntegro al final del segundo año, es decir, que los intereses van a ser iguales todos los años también, se va a devolver 0, por lo tanto el préstamo vivo el primer año siguen siendo 4.500, perdón, el préstamo pendiente el primer año siguen siendo 4.500, el préstamo vivo el segundo año, los intereses iguales, y aquí se hace la devolución de 4.500, por lo tanto queda 0 pendiente. Y ahora voy a trasladar esta información a la tabla. Cuidado con los años porque el año 1 del préstamo 2 no es el año 1 de la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, los intereses van a ser 1.600 el año 1, 1.600 en el año 2. En el año 3 los intereses van a ser los intereses del año 3 del préstamo 1 más los intereses del año 1 del préstamo 2. En el año 4 los intereses van a ser el año 4 del préstamo 1 más los del año 2 del préstamo 2. Y en el último año solamente va a quedar el primer préstamo. La devolución del préstamo va a ser 0 en el año 1, 0 en el año 2, 0 en el año 3, todo el préstamo 2 en el año 4 y todo el préstamo 1 en el año 5. Esas serían las devoluciones de préstamo. Nos dice para esta segunda inversión que los costes operativos se van a mantener al 30% de los ingresos. Y lo único que me faltaría para poder terminar ya la tabla sería la amortización. Voy a calcular la amortización de las dos inversiones y el año 1 y 2 solamente se amortiza la primera, mientras que los años 3, 4 y 5 se tienen que amortizar las dos. La base amortizable se calcula como el total de la inversión 1 vale 35.000 euros, menos los terrenos, que tiene 0, menos el valor residual, 9.500. Es decir, que la base amortizable de esta inversión serían 25.500. Y nos dice que se amortiza en 5 años, porque la empresa amortiza sus activos de manera lineal. Bueno, pues dividimos esto en 5 años. La segunda inversión tiene un valor de 9.000. No tiene terrenos y nos dice que tiene un valor residual de 3.000. Por lo tanto, la base amortizable de la segunda inversión serían 6.000. Y en este caso nos dice que este hardware se va a amortizar en 3 años. Por lo tanto, vamos a dividirlo entre 3. Estas son las amortizaciones que tengo que colocar en la tabla. Entonces, el año 1 solo se amortiza la primera inversión. El año 2 solo se amortiza la primera inversión. En el año 3 tengo dos inversiones, la inversión 1 más la inversión 2. En el año 4 tengo dos inversiones, la 1 y la 2. Y en el año 5 mantengo dos inversiones, la 1 y la 2. Aquí el valor residual tiene que aumentar. Teníamos puestos 9.500 del valor residual de la primera inversión, tenemos que añadir ahora los 3.000 de valor residual de la segunda inversión. Y voy a copiar en la tabla el valor de la amortización aquí abajo. Y una vez que tengo esta información, lo único que tengo que hacer son las sumas y las restas que me permiten calcular los cash flows. Entonces, ingresos menos gastos menos amortización menos intereses. Los impuestos, que aquí hay una pequeña incongruencia en el enunciado, porque en la parte escrita dice que la tasa impositiva es del 30%, pero luego en la tabla pone el 25%. Yo voy a poner el 30, como pone en la parte escrita, pero si pusierais el 25 no pasaría nada, ¿de acuerdo? Y el beneficio neto, que sería el beneficio antes de impuestos menos los impuestos. Y por último el cash flow, que lo calcularíamos como el beneficio neto
más la amortización menos la devolución del préstamo. Bien. Calculamos así todos los beneficios antes de impuestos, calculamos todos los impuestos, todo el beneficio neto y en principio todos los cash flows. Pero ahora tenemos que hacer dos cosas. Una, en el año 2, a este cash flow hay que restarle el desembolso inicial que hemos hecho en el año 2. Y en el año 5, a este cash flow hay que sumarle el valor residual de las dos inversiones. Y con esto habríamos calculado los cash flows. La primera pregunta que nos pedían era cuánto habían aportado los socios para arrancar la inversión. Bueno, pues la respuesta a esa primera pregunta es el desembolso inicial en el año 0. Los socios aportaron 15.000 euros. Nos piden que valoremos globalmente, es decir, teniendo en cuenta la modernización, esta inversión por el método del BAN. Calcular el BAN es muy sencillo. Hay una fórmula aquí en el propio Excel que te lo calcula. Tenemos que calcular el BAN al 12% porque nos dice que la rentabilidad mínima exigida es del 12%, es lo que dice el enunciado. Insertamos la fórmula y la tasa es del 12% y el valor de los cash flows sería este. Y hay que sumar el desembolso inicial. El BAN sale 4.496 euros, es decir, es positivo. Por lo tanto, consideramos que la inversión ha sido adecuada porque se esperan beneficios futuros. Además, nos dicen que indiquemos si la TIR va a ser mayor o menor del 12%, razonando gráficamente la respuesta. Bueno, por las leyes de consistencia, en ausencia de tasa de Fisher, sabemos que esta TIR va a ser mayor al 12%, porque el BAN ha sido positivo y eso quiere decir que la rentabilidad de la inversión es mayor que la del mercado. Gráficamente se representa como ves en la imagen. En el eje de las X se representa la TIR y en el eje de las Y se representa el BAN. Entonces el BAN igual a 0 corresponde a esta línea horizontal. Cuando el BAN es mayor que 0 está en esta parte de aquí arriba. Como nuestro BAN ha salido 4.496,06, vamos a poner que estaría pues como por aquí, por ejemplo, ¿vale? Este punto en el que la curva que representa la TIR corta el BAN igual a 0, ese es el punto en el que la TIR es del 12% exactamente. Entonces, siempre que nosotros nos movamos en una zona más hacia la izquierda de ese punto, es decir, en una zona en la que el BAN es positivo, la TIR va a ser mayor del 12% porque está por encima de ese punto. Esta es la representación gráfica que se pedía en el enunciado. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Espero que te haya servido y que te ayude a prepararte de cara al examen.